había un lugar donde colocaban a los niños para que les cayera el sol, el agua, la intemperie y murieran de hambre o murieran por los rigores del clima, y a lo último venían las fieras y los devoraban. Los romanos rechazaban a los niños que rechazaban, los colocaban en ese lugar que era, por decirlo de alguna manera, un basurero de niños. Tremendo cómo ha sido el mundo de malo con los niños, pero inspirados por el mismo diablo, porque Dios quiere es que los niños vivan. ¿Cierto que sí? Dios quiere es que los niños salgan adelante, que las nuevas generaciones sean bendecidas. Es doloroso ver estas generaciones que han tenido que ver matanzas, masacres. ¿Cierto que sí? Y tiene que conmoverse nuestro corazón para ver en la guianza de Dios cómo podemos nosotros ser respuesta para ellos, y que estos niños, estas generaciones que están viendo tanto sufrimiento puedan salir adelante, y que podamos proclamar que Satanás no podrá contra los niños de Colombia, sino que los niños de nuestro país son para Dios, son para el Señor Jesucristo. Los bárbaros mataban a sus bebés en sus cunas. Cierto que sí, en la India, precisamente por los escritos de Guillermo Carey. Guillermo Carey fue un misionero de Inglaterra a la India, y dice en su biografía y en sus libros que cuando él llegó a la India había una costumbre cultural que cuando un bebé estaba enfermo lo colocaban en una canasta 3 días a la intemperie, y que si el niño sobrevivía, decían que los dioses habían querido que fuera liberado, o sea, que fuera salvado, pero que si el niño moría en esos 3 días de abandono, entonces era que los dioses no querían que viviera. Pero eso es mentira, ¿cierto que sí? Porque Dios quiere que los niños vivan. Entonces cuando Guillermo Carey vio a un cadáver de un niño que había sido comido por hormigas, o sea que las hormigas se lo comieron vivo, entonces él dijo: esto no puede seguir más aquí. Y entonces él se comunicó con las autoridades de Inglaterra, porque pues él venía de Inglaterra, y en ese tiempo la India estaba bajo el dominio de Inglaterra. Entonces empezaron a hacer leyes para que los niños fueran protegidos. Qué bueno que se hagan leyes en Colombia para que los niños sean protegidos. ¿Cuántos están de acuerdo? Podemos orar, pero también oremos que Dios levante gente en el Senado y que puedan proponer leyes a favor de los niños. No las leyes que, por ejemplo, estableció nuestra vicepresidente. Usted sabe, yo creo que el único logro que tuvo ella, lo digo con respeto, fue lograr que mataran a los niños hasta los 6 meses. Porque lo primero que ella dijo cuando llegó al poder fue luchar para que se aprobara el aborto en Colombia hasta los 6 meses, porque según tengo entendido estaba hasta los 3 con ciertas causales, pero ella dice: mi máximo logro fue que llegara a que pudiera una madre sin ninguna excusa matar a su hijo hasta los 6 meses. Y ella dijo: y quería que llegaran hasta los 9 meses. Entonces, esas culturas que matan a los niños antes de nacer, ¿qué cosas buenas les puede llegar? Cierto que sí, no puede ser así. Hoy también los niños son ofrecidos en ritos satánicos, y se ha sabido que luego que los niños son sacrificados, también estas personas satanistas se comen a los niños, o sea, los devoran, o sea, se los comen literalmente. Pero tiene que levantarse un pueblo a favor de las nuevas generaciones, y ese pueblo tiene que ser la iglesia cristiana. La iglesia cristiana tiene que levantarse a favor de la vida, a favor de la protección de los niños, a favor de las nuevas generaciones, pero todo tiene que empezar con nuestras propias familias, ¿cierto que sí? Que nuestras familias, nuestros niños sean bendecidos, nuestros adolescentes y jóvenes, y que nosotros podamos luchar y dar la batalla por esas nuevas generaciones para que sean generaciones bendecidas por Dios. Entonces nosotros observamos en la palabra de Dios qué son los niños, ¿cierto que sí? Y nosotros observamos algunos aspectos muy importantes que los quiero compartir con ustedes brevemente. La Biblia dice que de los niños es el reino de los cielos. Mateo 19:14, el Señor Jesucristo: dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces es muy importante que los niños son
tan valiosos y tan estratégicos según la mente de Dios, según el propósito de Dios, que de ellos es el reino de los cielos. La palabra de Dios nos dice que la gente traía a los niños a Jesús para que los bendijese, y el Señor alzaba a los niños y los bendecía, pero los discípulos rechazaban a los niños, cierto que sí, no los dejaban llegar al Señor, pero el Señor les dijo: déjenlos que vengan, porque de ellos es el reino de los cielos, y los bendecía. ¿Cuántos de los que están aquí no quieren los niños? Levante la mano para orar por usted. Sí, porque hay gente que no le gustan los niños, de verdad. Tiene que arrepentirse, porque los tales es el reino de los cielos. A ver, yo miro, ¿a quienes no les gusta tratar bien a los niños? Bueno, yo creo que Dios ha hecho una obra de gracia. Pero resulta que cuando mi esposa estaba en la iglesia, cuando era una niña de 10 años, habían unos ujieres tremendos, no como los que hay aquí, que son gente muy amorosa, pero cuando el niño se portaba mal, le pegaban unos pellizcos torcidos así, ¿cierto? Entonces los niños pegaban ese grito. Entonces decía: porque tienen que estar respetuosos en la casa de Dios. Y los niños lloraban porque los ujieres los pellizcaban. ¿Aquí alguien hace eso? No se puede, porque también ya es algo que puede ser una causal de ir a la cárcel, si me hago entender, por maltrato infantil. Es decir, que en la iglesia los niños se deben sentir bien. Cuando David, mi hijo, era pequeño, era muy activo y se unía con otro joven que está por aquí, que se llama David Cortés, y era una bendición. Es decir, ellos se subían, se bajaban, eso era tremendo, y por aquí y por allá corrían. Entonces el director de Ujieres, que no les voy a decir cómo, porque ya no está aquí, ya está en el cielo, y no les voy a decir cómo se llamaba. Algunos dicen: ya sé quién era. No, ustedes no saben quién es. Entonces le decía a David: usted es el hijo del pastor. Y le hacía así: usted tiene que dar ejemplo. Y se ponía bravísimo el hermano, casi digo el nombre, pero no lo voy a decir. Y entonces los tenía muy... Pero hermanos, así sea hijo de pastor o no sea hijo de pastor, niño es niño, y hay que tenerles paciencia a llamarlos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, no quiere decir que admitamos que hagan desorden y todo, pero también hay formas diferentes para ayudarlos. Pero le pusieron un apodo al director de Ujieres, le pusieron Herodes. Esos niños eran tremendos, ¿sí? Le decían: ¡ahí viene Herodes! Y salían corriendo. Qué tremendos esos niños. Pero bueno, gloria a Dios que siguen en la iglesia, alaban a Dios, sirven al Señor después de tantos años. Estamos hablando de hace unos 30 años atrás. Siguen sirviendo a Cristo. ¿Cuántos damos la gloria a Dios? Los niños son una bendición, le damos la gloria a Dios. Entonces, de los niños es el reino de los cielos. Tenemos que volver el corazón hacia las nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque el mundo no les da nada bueno. El mundo y Satanás mucho menos. Lo único que les da es muerte, destrucción y desolación. Pero el pueblo de Dios ama a las nuevas generaciones. Mire lo que dice el Proverbio 17:6. Esto es muy bonito, lo que dice la palabra de Dios. Y miremos ese texto de la bendita palabra. Dice: corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos sus padres. Pero dice que aún nuestros nietos son una corona. Qué bonito, esta mañana llegaban mis amadas nietas con su mamá y su abuelita, y gloria a Dios. Para mí es un gusto ver a mis nietitas, gloria a Dios. Dice que corona, ¿son corona de qué? De los viejos, aunque no estoy tan viejo, pero son una corona. Entonces es importante entender que esas nuevas generaciones son una bendición, son una honra para nosotros, ¿cierto? Y que los que tenemos nietos nos gozamos por tener hijos y nietos, pero también vendrán los bisnietos y vendrán los tataranietos, ¿cierto? Porque hay textos que hablan de que generaciones que no han nacido alabarán al Señor. Gloria a Dios por eso, y esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, ¿qué observamos en el Salmo 127? Abramos la Biblia en el Salmo 127 y estamos mirando qué son los niños según Dios, qué son esos niños, esas criaturitas. Pero hagamos un paréntesis aquí. ¿Sabe que algunos ven a los niños como un estorbo? Los ven como un problema, los ven como una carga, los ven como algo desagradable, ¿cierto que sí? Como un problema. Entonces esa mentalidad tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones hablan de futuro,
hablan de que Dios va a hacer cosas nuevas, hablan de que Dios va a través de esas generaciones a hacer cosas que ni siquiera nosotros hemos visto y que ellos verán lo que nosotros no hemos visto. Es importante entender que cada uno como padre es clave y lo vamos a ver más adelante, pero vamos al Salmo que les he dicho para ir concretamente. En el versículo 3 dice la palabra de Dios: he aquí, ¿qué son los hijos? Herencia del Señor. La Biblia dice que los hijos son herencia de Dios. Son una herencia, es decir, que son un regalo de Dios, son un regalo. Dios nos da buenas cosas, nos da buenos regalos, y en medio de esos regalos nos ha dado a los hijos. Los hijos son un regalo. Entonces empecemos a cambiar la mentalidad. Cierto que sí, porque quizá por ciertas circunstancias usted dice: es que este hijo, eso es un problema. No, usted empezará a confesar la palabra de Dios. Usted debe decir: mi hijo es una bendición, es un regalo que Dios me ha dado, es herencia. Mire lo que dice el versículo. El versículo dice: herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. O sea que son un tesoro, son valiosos. Los hijos son muy valiosos, pero la pregunta es: si el propio papá no valora a sus hijos, ¿quién los va a valorar? Si la propia mamá no valora a sus hijos, ¿quién los va a valorar? Entonces es muy importante entender esto, que los hijos son un tesoro, son una bendición. Y nosotros debemos empezar a proclamar la palabra, porque es que nosotros debemos pensar es de acuerdo a la palabra de Dios. No de acuerdo a las circunstancias, no de acuerdo a lo que nosotros sentimos o pensamos o lo que nosotros vemos en nuestro entorno, sino que tenemos que centrarnos en la palabra de Dios y hablar palabra sobre lo que son nuestros hijos, porque Dios lo ha dicho, y si Dios lo ha dicho es la verdad. Entonces la Biblia dice que son herencia, o sea que son un regalo de Dios, que son una recompensa, es decir, que son valiosos, que son un tesoro, ¿cierto? Pero en el versículo 4 nos dice que son armas. Dice el versículo 4, dice: como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. ¿Qué dice la Biblia que son los hijos? Son armas contra el mal. Es decir, así como en las guerras antiguas usaban las flechas, ¿cierto? Y se peleaban esas batallas con flechas, pues es una analogía, ¿cierto que sí? Es una forma de explicar que nuestros hijos son armas en manos del valiente. ¿Para qué? Para que ellos venzan el mal. ¿Cierto que sí? Para que ellos sean conquistadores de territorios y que las fuerzas del mal vayan cediendo, vayan yéndose, y que nuestros hijos sean usados por Dios para que Colombia sea un mejor país. ¿Cuántos creen eso? Usted debe confesar: nuestros hijos son usados por Dios para que Colombia sea un mejor país, para que Colombia sea un país transformado, para que Colombia sea un país que glorifica a Dios. Pero eso usted tiene que tenerlo en su mente y anunciarlo en su oración y declarárselo a sus hijos y decirles: tú eres un arma de Dios contra las fuerzas del mal en este país. Y tenemos que pensar de acuerdo a la palabra de Dios, porque las circunstancias quizá nos dicen otras cosas, pero tenemos que volver a la palabra y tenemos que superar las circunstancias y volver a la palabra y confesar lo que la palabra de Dios dice. Entonces Dios dice que son saetas en manos del valiente. Dios lo usa a usted para proyectar ese hijo, para que sea un hijo que impacte para bien y bendiga a su familia, que bendiga también donde él está, y que él sea un arma de Dios para vencer el mal. Mire, esto lo podemos relacionar o correlacionar con Génesis capítulo 1 versículo 28. Dice la palabra de Dios: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, aquí ¿qué vemos? Vemos la institución del matrimonio. Es importante entender que la primera institución dada por Dios a los hombres fue la familia, antes que el gobierno civil.
antes que aún la iglesia. La iglesia es muy importante, pero antes fue formada la familia. El gobierno civil es muy importante, pero antes fue establecida la familia, y la familia se estableció con el matrimonio, un matrimonio de pacto, es decir, de un compromiso irrompible entre un hombre y una mujer con la bendición de Dios. A los jóvenes hay que enseñarles que un día se casarán, que formarán hogares. ¿Están de acuerdo? Enséñele al niño de 2, 3, 4 años que un día Dios le dará a su esposa. Diga, ¿pero qué le va a enseñar a un niño de 6 años de que se va a casar? Pues enséñele, porque cuando él llegue a una edad apta para casarse, ya tendrá en su mente que no se va a ir con cualquier muchacha por ahí, sino que se va a casar con la esposa que Dios le dará, y formarán un hogar estable y bendecido. Y eso toca desde niños. Eso toca enseñarles, decirles, tú eres un hombre y formarás un hogar, tú eres una mujer y formarás un hogar. El hombre es hombre y la mujer es mujer. Bueno, pero ese no es el tema. El tema es que los hijos van a ser armas de guerra. ¿Y por qué? Los bendijo Dios a la pareja, les dijo fructificar, es crecer como personas, madurar como personas, y les dijo multiplicaos y llenad la tierra. Es decir, que uno de los propósitos del matrimonio, ¿cuál es? Tener hijos. ¿Estamos de acuerdo? Precisamente el Salmo 127 dice, bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos. La aljaba era el recipiente donde los guerreros, estamos hablando de armas de guerra, donde los guerreros colocaban las flechas. En esa funda, por decirlo de alguna manera, iban las flechas, se llamaba aljaba. ¿Qué es esa aljaba? Donde se colocaban las flechas, y era para 5. No estoy diciendo que por lo menos debe tener 5. Ya Miguel ya viene el primero en camino, le faltan 4. Tranquilo, Miguel, no se preocupe. Pero sí habla de tener no solo un hijo, sino tener una descendencia nutrida. El problema de hoy es que los jóvenes no quieren tener hijos. Es importante entender que según la Biblia, el matrimonio tiene uno de los propósitos, es tener hijos. No dicen amén, pero así es. ¿Cierto que sí? Es que vengan hijos, porque esa es la voluntad de Dios. El Señor dio fructificar y multiplicaos. O sea que hayan más personas que vienen a través del vínculo de pareja. Propósito del matrimonio, uno de ellos es tener hijos. Jóvenes, cuando estén orando por su esposa, dígale, Señor, también gracias por los hijos que Dios me va a dar. O yo, Andrés, también oré por eso. Dígale, Señor, gracias por los hijos que Dios le va a dar. Y todos deben orar de esto, las niñas también, las señoritas. ¿Por qué? Porque para eso se casan, para tener hijos. Es uno de los propósitos del matrimonio. ¿Por qué? Porque a través de los hijos se extiende, a través de los hijos se gobierna, a través de los hijos se conquista, a través de los hijos se avanza, según dice este texto, porque dice así: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. O sea que a través de que ellos tenían hijos, tenían que llenar la tierra de hijos temerosos de Dios. Es decir, la labor de los padres era formar a esos hijos en el temor de Dios, y luego que ellos fueran y tuvieran otras familias, o sea, tuvieran su familia, cada uno en su hogar, y llenara y se multiplicaran y se multiplicaran y se llenara la tierra de personas temerosas de Dios, porque en sus familias les enseñaron la palabra de Dios. Entonces las familias deben tener varios hijos a los cuales hay que enseñarles el temor de Dios, para que así la tierra se llene de personas que tienen amor por Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces no le aconseje a su hija, no, mi hija, no va a tener hijos, que se va a casar, ¿no? O al muchacho que se va a casar, su hijo, no, mire, los hijos lo hacen sufrir a uno. No le vaya a decir eso, porque la Biblia dice que los hijos son una bendición. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Ahora, es que es importante entender que nuestra forma de pensar tiene que ser de acuerdo a la palabra de Dios, porque yo quiero decirle con todo el corazón, Dios es más sabio que nosotros. Por eso la palabra de Dios dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová, apártate del mal. ¿Cierto que sí? Entonces, importante, ojo, las parejas de casados deben tener hijos, porque a través de los hijos es que se avanza. Mire, aquí dice que cuando ellos llenaran la tierra de
de hijos temerosos de Dios, porque aquí está hablando que son hijos formados en Dios, porque ese es el gran compromiso. El gran compromiso no es tener hijos e hijos, sino es también formarlos en el temor de Dios. Y es el gran reto, el gran privilegio y la gran responsabilidad. Es decir, que cada papá y cada mamá debe formar a sus hijos en el temor de Dios. Que es fácil, no es, pero es la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que cuando ellos fructificaran y se multiplicaran, llenarían la tierra y la sojuzgarían. Es decir, por eso es que yo les digo que a través de los hijos se avanza, a través de los hijos se conquista, a través de los hijos se gobierna, según dice la palabra de Dios. Los judíos prosperan a partir de su familia. Sus hijos son prósperos como sus padres, porque el hijo de un judío, él no empieza de ceros. Él empieza sobre los hombros de su papá. Y todo lo que tradicionalmente esa familia ha trabajado y han logrado, entonces los hijos siguen. Por ejemplo, si son joyeros, por decirlo de alguna manera, si son banqueros, si son empresarios en cierta línea, ellos siguen por esa línea y ellos no empiezan de ceros, sino empiezan sobre los hombros de sus padres. Sus hijos tienen que empezar desde sus hombros, porque sus hijos son destinados a ser poderosos en esta tierra. No, pero digan amén, porque si no dicen ni amén, ahí sí estamos preocupados. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice el Salmo 112. Tómelo. Ahora, yo sé que dice, pero ¿cómo así? Pues sí, lo que yo tengo es que volver a la palabra, porque de pronto las circunstancias me dicen otra cosa. Dice, no, mis hijos están en la droga, mis hijos están en la cárcel, mis hijos son terribles. No importa esto, usted tiene que empezar a desmontar esas maldiciones en el nombre de Jesús, desmontar esos pecados, desmontar esos rótulos que Satanás puso sobre sus hijos y volver a la palabra de Dios y confesar lo que Dios dice. Salmo 112, 2. Dice desde el 1, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera, su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. La generación de los justos será poderosa en la tierra. Usted tiene que retomar esta palabra. Quizá tiene su hijo en una situación muy difícil, pero usted no tiene que creer la circunstancia, sino a la palabra de Dios y decirle, Señor, tú has prometido esto en tu palabra, y empezar a guerrear, porque el guerrero pelea con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. A través del arrepentimiento, a través de la confesión de pecado, a través de anular maldiciones, a través de proclamar el poder de la sangre de Cristo, de aplicar las promesas de Dios. Pero si usted cree esta verdad, entonces la logrará. ¿Por qué? Porque a través de esos hijos usted avanzará, el evangelio avanzará, ellos serán una bendición o son una bendición. ¿Estamos de acuerdo? Mire que esta verdad es tan tremenda que se cumple en las naciones. Vamos a pensar esto que yo decía esta mañana. Ustedes saben que el continente europeo tradicionalmente se ha considerado cristiano. Por ejemplo, hubo el gran avivamiento en Inglaterra, que eso bendijo tremendamente a todo el mundo, pero empezó en Inglaterra, en Europa. Hubo también la reforma protestante con Martín Lutero en el 1517, que bendijo a toda Europa y bendijo al mundo. Tanto el avivamiento wesleyano como lo que hizo Martín Lutero bendijo a todo el mundo. Bueno, y si pensamos en el cristianismo, aunque sea de la línea católica, pues España fue un fortín del catolicismo. O sea que ya sea católico o protestante, Europa se consideró cristiana por mucho tiempo. Pero ¿qué ha pasado? Resulta que, sin darse cuenta, poco a poco ya los cristianos de Europa no quisieron tener hijos, como pasa hoy en las iglesias cristianas. Los jóvenes casados no quieren tener hijos. ¿Cierto que sí? E incumpliendo lo que la palabra de Dios dice que hay que tener descendencia, porque a través de la descendencia se va a conquistar, a gobernar la tierra. Entonces, mire, desde varias décadas atrás,
los europeos se volvieron secularistas, es decir, una mente sin Dios, una mente pensando sus propios conceptos, y dejaron de tener hijos. Pero resulta que poco a poco empezaron a llegar gente del Islam, del Asia, del África, y se empezaron a ubicar allí en los países de Europa. De tal manera que estas personas que venían con una religión que se llama el Islam, que un día tendremos que estudiar sobre el Islam porque es un gran peligro mundial. El Islam es quizá ahora mismo la religión más grande del mundo, aún más que el cristianismo. Es un gran peligro, pero no hablamos de eso muchas veces, pero luego hablaremos. Y resulta que los del Islam, o sea, la religión de Mahoma, que es anticristiana, que mata cristianos, que quema cristianos, que degolla cristianos, o sea, es un demonio tremendo. Ya se empezó a tomar Europa. ¿Por qué? Porque llegaron una pareja de inmigrantes musulmanes y tuvieron 5 hijos, 7 hijos. Una familia musulmana tiene de a 5 o 7 hijos. Entonces, ¿qué pasa? Ellos van teniendo hijos y sencillamente, sin disparar un tiro, han invadido Europa. Por ejemplo, en Inglaterra, por lo menos 5 ciudades inglesas tienen alcaldes musulmanes. Sencillamente teniendo hijos, pero enseñándoles en su religión, enseñándoles en su dogma, enseñándoles en su doctrina. Entonces, sin disparar un solo tiro, están invadiendo todo un continente. ¿Sí ve que la palabra de Dios es sabia? La palabra de Dios dice que debemos tener hijos, enseñarles la palabra de Dios, y ellos tomarán las naciones. Pero no solo ellos, hay otro movimiento actualmente en el país que me ha llamado la atención, que no me he dado cuenta, y lo he dicho algunas veces, pero me llamó poderosamente la atención. Es lo que está pasando hoy en la isla que comparten República Dominicana y Haití. Eso estaba compartiendo en el ayuno, en algún culto. Resulta que hoy los haitianos que han llegado a República Dominicana, o las haitianas que han llegado a tener sus hijos en las clínicas dominicanas, porque les atienden sus partos gratuitamente, póngale atención, y no solo esto, sino que les dan nacionalidad haitiana. Entonces muchas mujeres haitianas van a Santo Domingo o a las ciudades dominicanas a tener sus hijos. Y hoy el 47% de la población haitiana de la población dominicana es haitiana. Es decir, para explicar, imagínese usted que estamos aquí en Colombia y resulta que en cierto momento la mitad de los colombianos son extranjeros. ¿Es normal o es anormal? ¿Es peligroso o no es peligroso? Por supuesto, porque es una invasión. ¿Y cómo? Solamente teniendo hijos. Pero, ¿cuál es el problema en sí? El problema en sí es que Haití es un país dado al vudú. Sus costumbres son costumbres satánicas. Entonces, ¿qué quiere decir? Están conquistando a un país que se considera cristiano, porque la República Dominicana, escúcheme, es el único país que tiene en su bandera la Biblia. En la bandera dominicana está una Biblia abierta en San Juan 3:38, 8:38. Está abierta la Biblia. En la bandera haitiana se proclama la palabra de Dios, se proclama a Cristo, se proclama a Dios. ¿Y cómo es posible que un país que proclama en su bandera a Dios está siendo invadido por la brujería, por la hechicería, por la delincuencia, por la ruina, por el saqueo? Solamente porque van y tienen hijos allí y proliferan y proliferan. ¿Sí ve la importancia de tener hijos? Pero no solo tener hijos, sino formarlos en el camino de Dios. Pero qué importante que la palabra de Dios entonces nos enseña que los hijos son armas de guerra. Pero también estamos en el Salmo 127. Volvamos al Salmo 127, que estamos observando. Entonces, en el Salmo 27 nos dice que los hijos son herencia de Jehová, que son cosa de estima, que son valiosos, que son un tesoro, que son armas de guerra. ¿Ve usted a sus hijos de esa forma? Pero también dice en el versículo 5 de este salmo: bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Recordemos que la aljaba era donde colocaban las flechas y era para 5 flechas.
Dice, bienaventurado el varón o el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. ¿Qué es lo que quiere decir? Que los hijos son el respaldo de sus padres. Cuando la gente no tiene hijos, cuando llegan ancianos, ¿quién va a ver por ellos? ¿Quién va a defenderlos a ellos? ¿Quién los va a ayudar? Si se negaron la oportunidad de tener esos hijos, que cuando usted se da cuenta que cuando usted tuvo sus hijos estaba más joven, tenía más fortaleza, tenía más agudeza mental y estaba mejor, pero al pasar los años los padres vamos decreciendo, pero los hijos van subiendo. Y llega el momento en que los ancianos padres, pues por lo natural de la vida, se vuelven más vulnerables, pero cuando han tenido hijos, sus hijos sacarán la cara por ellos. Pero eso también tiene que ver cómo se enseñan a esos hijos, cómo se forman a esos hijos, ¿cierto que sí? Porque buenos hijos no van a salir por casualidad. Pero mire la bendición de las nuevas generaciones. Dice la palabra del Señor. Dice, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. ¿Qué quiere decir? Viene alguien contra el anciano padre, salen sus hijos y dice, lo que es con mi papá es conmigo. Y nos defienden. Entonces, demos lo mejor a nuestros hijos si queremos que ellos también nos retribuyan. Pero si los relegamos, si no invertimos en ellos, si no son importantes para nosotros, si para nosotros son un problema, si son un error, si son una dificultad, ¿qué esperamos después de ellos? Entonces, que entendamos que estas nuevas generaciones Dios las ha diseñado para que sean bendición. Satanás ha querido que sean para destrucción, Satanás ha querido que sean para la muerte, para el narcotráfico, para el ocultismo, para la inmoralidad. Pero hoy tenemos que levantarnos y proclamar la palabra de Dios y decir, Señor, nuestros descendientes son bendecidos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si nuestros hijos están mal, porque puede ser el caso, no podemos sencillamente empezar a quejarnos y a decir, pues allá él. No, tenemos que guerrear por nuestros hijos. Tenemos que dar la batalla en la oración. Tenemos que rescatarlos, porque la promesa de Dios es que ellos son una bendición. ¿Cuántos dicen amén acerca de esto? Entonces, qué importante son esas nuevas generaciones. Ahora, nosotros observamos en el libro de Isaías, por favor, vamos a mirar, la gloria es para Dios. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? En Isaías capítulo 8, verso 18, nos dice el profeta algo muy especial. Estaba mirando esta mañana temprano este texto. Y nos dice el versículo 18, he aquí yo y los hijos que me dio Jehová, somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. ¿Qué dice la palabra de Dios que son los hijos de los creyentes? Son señales a un país, son señales a una sociedad. ¿Señales de qué? De que Dios es poderoso, de que Dios salva, de que Dios es misericordioso, de que Dios bendice. Es decir, lo que Dios hace en nosotros y en nuestros hijos testifica de que Dios es real y que sus promesas se cumplen. Usted debe decir esto: mis hijos y yo somos señales para Colombia de que Dios está vivo, de que Cristo tiene poder. Tremendo ese texto. Yo estaba pensando, Señor, ¿cómo es esto que el profeta dice que él y sus hijos son señales a Israel? Quiere decir, significa que nosotros hemos visto la gloria de Dios, nuestros hijos han visto la gloria de Dios, y el mundo tiene que darse cuenta que hay una bendición grande sobre nosotros y que esa bendición viene de Dios, porque somos señales o testimonio de que Dios es poderoso y que Dios obra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tenemos que decirle: Padre, tú dices en tu palabra que nuestros hijos son señales a Colombia, y que nuestros hijos salgan de las crisis que están, de las cárceles en que están, de la situación en que están. Pero se necesitan padres que reflexionen,
padres que se levanten y den la batalla por sus hijos hasta que el Señor se glorifique en ellos. A veces no es fácil, pero el Señor da la victoria. En el Salmo 128 también nos habla de qué son esos hijos, esas nuevas generaciones. Y eso es lo que Dios dice. Es decir, que yo tengo que creer en lo que Dios dice. Yo aprendí esto hace muchos años. Yo no puedo creer lo que las circunstancias me dicen, lo que los problemas me dicen. Yo no puedo creer lo que la gente me dice. Yo no puedo aceptar lo que el diablo me dice. Yo tengo que aceptar lo que Dios me dice, lo que Dios dice en su palabra. Entonces toda circunstancia tiene que acoplarse a la palabra de Dios, tiene que alinearse al orden de Dios, porque es por su palabra santa. ¿Qué dice Dios de los hijos? En el Salmo 128, cierto que sí, en el versículo 3, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, y tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Está hablando de hijos fructíferos, de hijos prósperos, de hijos vigorosos y bendecidos. Tus hijos, dice la palabra de Dios, son como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Esto es lo que debemos confesar. Nuestros hijos son bendecidos, son victoriosos, son siervos de Dios, son prósperos con la bendición de Dios. Entonces debemos batallar por esas nuevas generaciones. Pero ojo, todo empieza con usted como padre, con usted como madre. Todo empieza con nosotros. Y aquí entonces ya empezamos a ver nuestro compromiso y lo que nos corresponde a nosotros. Entonces todo empieza con nosotros. Porque si yo no hago mi parte, ¿cómo voy a esperar que van a haber hijos de bien? Si yo no hago lo que a mí me corresponde, ¿cómo voy a esperar que mis hijos sean buenos hijos? Tiene que ver mucho con la generación de los padres. Aquí hay jóvenes que no se han casado, pero un día se casarán. Entonces, ¿qué quiere decir? Aunque usted no se ha casado, usted no diga, este mensaje es para los viejitos que ya están casados. Usted se cree muy joven, pero los años pasan rápido, le digo que sí. Los años pasan rápido. Y cuando menos se espera, dice, uy, pero ¿a qué horas? ¿A qué horas? Porque eso pasa, ¿o no? Dígame, ¿sí o no, hermanos? Bueno. Entonces, ¿qué sucede? Llegará el momento en que usted formará un hogar. Entonces, esta enseñanza también es para los solteros, porque un día formarán un hogar. Y qué bueno es que a uno le hayan advertido con anticipación, porque soldado advertido, usted sabe el resto. ¿Cierto? Entonces nos preparamos de antemano. Porque, por ejemplo, usted quiere ser un piloto, ¿cierto? Pero usted tiene que hacer el curso de piloto. Pero es mejor que lo haga con tiempo para que no llegue a última hora y le entreguen un jumbo jet y diga, aquí está, se acabó de casar, ahora vuele este jumbo. Pongamos el ejemplo. Entonces llegan y le entregan un jumbo y dice, bueno, aquí está, aquí van 400 personas, bueno, póngale 300 personas en el jumbo, usted lo va a pilotear. ¿Qué va a hacer usted? Pero si se ha preparado, entonces dice, bueno, es una gran responsabilidad, pero me he preparado. ¿Y cuándo se va a preparar? ¿Faltando 2 meses para casarse? ¿O después de 1 año de casado? Entonces estos temas también son para la gente soltera, porque estamos previendo el futuro. Estos temas aún son para los niños. ¿Por qué? Porque los niños algún día formarán familias. Y algunos dicen, pero es pastor, esos mensajes es que para los niños, claro. Porque a los niños ya les había dicho, hay que decirles que un día formarán un hogar. A la niña hay que decirle, eres una mujer, un día tendrás un esposo, ora por él. Al niño hay que decirle, un día tú eres un varón y un día formarás un hogar, te casarás con tu amada esposa, prepárate desde ya. ¿Creen que eso es saludable? Eso es prepararlos con tiempo. Entonces estos temas son para todos nosotros, pero estamos hablando de los padres. Entonces mire, el secreto para que nuestros hijos tengan éxito empieza con nosotros.
Y vamos a mirar entonces en Deuteronomio capítulo 28. Por favor, abramos la palabra de Dios allí. Entonces Deuteronomio capítulo 28, en el versículo 1, dice la palabra: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias y la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Pero dice que será bendito el fruto de tu vientre, o sea, tus hijos serán benditos. ¿Qué es lo que Dios quiere que sean nuestros hijos? Benditos, que tengan la bendición de Dios. Pero eso viene cuando los padres oímos atentamente la voz de Dios, que está en la Biblia, la palabra de Él. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, estas bendiciones te alcanzarán. Y una de las grandes bendiciones es que será bendito el fruto del vientre de las hermanas, o sea, nuestros hijos. ¿Qué les parece? Entonces no es por casualidad. Hijos bendecidos no vienen por casualidad, vienen por padres obedientes a la palabra de Dios. Entonces es importante que nosotros entendamos que nosotros somos responsables de que esos hijos sean bendecidos. ¿Cierto que sí? Pero si nosotros no somos responsables de obedecer la palabra de Dios, no esperemos que nuestros hijos sean bendecidos. ¿Por qué? Porque por contraste no recibirán bendición sino problemas. Pero yo sé que ustedes y yo somos personas que queremos agradar a Dios. Entonces nosotros tenemos que evaluar en nuestra vida y decir: Señor, ¿en qué no te estoy obedeciendo? ¿En qué áreas no te estoy agradando? Y cómo yo sé que estoy agradando a Dios o no, no es porque a mí me parezca, porque yo puedo decir: a mí me parece que yo estoy haciendo bien. Yo me imagino que estoy haciendo bien, pero no es así. ¿Qué dice Dios? Dice la palabra: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Es decir, yo no puedo decir: no, es que yo creo que así está bien, es que a mí me parece que así está bien, es que yo me imagino que así está bien. No, yo tengo que ir a la lectura de la Biblia todos los días. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Entonces yo tengo que conocer la palabra de Dios para saber qué le agrada a Dios y qué no le agrada. Tengo que ser una persona de la palabra de Dios y leerla detenidamente y hacer caso a la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el Señor bendecirá a mis descendientes, porque yo soy obediente a Dios. Entonces, si sus hijos van a ser bendecidos, empieza con usted, empieza conmigo. Pero si yo vivo como yo quiero y no me someto a la palabra de Dios, ¿cómo puedo esperar que Dios bendiga a mis hijos? Todo empieza conmigo. ¿Estamos de acuerdo? Y yo siempre uso la ilustración del que es bebedor y él dice: no, yo me la gano, yo me la tomo. ¿Acaso no es mi plata? Pero es una visión muy corta de la vida. La persona que piensa que porque tiene plata puede entrar en cualquier vicio, es decir, es una visión muy corta. ¿Por qué? Porque ese vicio maldecirá a su hijo. Ese vicio maldecirá a sus nietos y a sus bisnietos. La Biblia dice que el Señor visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Pero hace misericordia a millares a los que le aman y guardan sus mandamientos. Entonces todo empieza con nosotros, padres devotos, padres consagrados, gente de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Si queremos hijos bendecidos, lo que necesitamos es consagrarnos a Dios. Es empezar a obedecer la palabra y empezar a leer y decirle: Señor, muéstrame en qué no estoy haciendo las cosas bien.
Y como la palabra de Dios es un espejo, Dios nos empezará a mostrar. ¿Y qué va a pasar? Vamos a ir a renunciar a lo malo y Dios nos va a bendecir. Mire que en Deuteronomio 28, versículo 32, nos habla del contraste. En el versículo que hemos leído, el versículo nos habla de la bendición en el versículo 4, pero en los otros versículos nos habla el contraste, porque dice desde el 15: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos los mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y lo terrible es que las maldiciones alcanzan a la familia, y en este caso a los hijos, a los nietos y bisnietos. Miremos el versículo 18. Maldito serás en tu entrar, versículo 18, maldito el fruto de tu vientre. Entonces hay unos que el fruto de su vientre es bendito, pero al desobediente dice que el fruto de su vientre es maldito. O sea que por el pecado de los padres y las madres, los hijos reciben maldición, es lo que quiero decir. ¿Sí ve tan serio que es esto? Queremos buenos hijos y nosotros no nos consagramos a Dios. Queremos hijos que honren a Dios, pero nosotros no, solamente a medias servimos a Dios. Queremos hijos excelentes, pero nosotros no amamos a Dios. No, hermanos, tenemos que volvernos a Dios. Si nos volvemos a Dios, la maldición se irá y seremos bendecidos por el Señor. ¿Cierto que sí? Dice el versículo 41, dice: hijos e hijas engendrarás y no serán para ti, porque irán en cautiverio. Hijos cautivos de las drogas, hijos cautivos de la inmoralidad, hijos cautivos del ocultismo, porque los padres no obedecieron a Dios. Tremendo esto. Versículo 50 nos dice la palabra de Dios: gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará al niño. Está hablando de que cuando el pueblo se olvida de Dios, vienen invasiones que no perdonan a los niños, o sea que los destruyen, cierto que sí, que los llevan cautivos. Pero eso no es así para nuestros hijos, porque aquí hay gente temerosa de Dios, aquí hay gente que ama a Dios. Esos son ustedes y somos nosotros, que no vamos a jugar con el pecado, sino que vamos a agradar a Dios, y Satanás no podrá destruir a nuestros hijos. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Entonces, qué importante es esto. Por eso la palabra de Dios dice que la generación suya será bendecida, será poderosa, porque usted es un hombre de Dios, una mujer de Dios. Pero toca reflexionar y pensar: ¿de verdad estamos viviendo para agradar a Dios? ¿Estamos viviendo de una manera que a Dios le agrada? Nadie se sienta condenado, sino que tenemos que reflexionar y volver al orden de la palabra y remover esas maldiciones y proclamar lo que dice la palabra, que Él hará misericordia a millares a los que le aman y guardan sus mandamientos. Entonces es importante, empieza con los padres, primer punto. O sea, ¿cómo podemos batallar por esas nuevas generaciones? Empieza por nosotros. Pero segundo, Dios quiere que volvamos el corazón a nuestros hijos y nuestros hijos nos vuelvan el corazón. Vamos a Malaquías, es un texto muy conocido, pero que es muy importante. Malaquías capítulo 4, versículo 6. Dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Cierto que sí, esa es la obra que el Señor hace por el Espíritu Santo, que hace que el corazón de los padres se vuelva a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. ¿Qué pasa cuando hay conflictos entre padres e hijos? Según este texto, viene maldición. Viene maldición. ¿Pero qué quiere Dios? No que haya maldición, sino que venga bendición. Pero es decir, que hay que vencer esa pugna que hay entre el papá que quiere avasallar al hijo, el hijo que no quiere honrar a su papá, y es una batalla ahí, una pelea todos los días. ¿Sí me hago entender?
Y claro, hay lo que se llama las diferencias generacionales, porque las edades, digamos, depende de la edad, la persona tiene una forma de ser, de pensar, pero Dios nos llama a que haya una reconciliación generacional. ¿Estamos de acuerdo? Tiene que haber esa generación, esa reconciliación generacional para que las maldiciones se vayan. Para que la maldición sea removida, tenemos que volverle el corazón a los hijos, perdonar a los hijos. ¿A cuántos los hijos los han hecho sufrir hasta lo más profundo del alma? No diga amén, no estoy aquí para crear víctimas ni nada de eso. Pero quizá usted está muy dolido con ese hijo, porque ha sido injusto, porque entre más usted lo ayuda es más terrible. Perdónelo. Quizá dice, pero es que mi papá, usted conociera a mi papá, ¿cómo es mi papá? Mi mamá, ¿cómo es? Y está usted amargado contra ese anciano, esa anciana, perdónelo. Y pidámosle a Dios que nos dé la oportunidad de que haya reconciliación, porque si hay reconciliación generacional, se va a ir la maldición y va a venir la bendición de Dios. ¿Cómo está su relación con sus hijos? Ahora, yo no estoy diciendo que usted admita todo lo malo que hace su hijo, porque quizá él está en el pecado. Yo no estoy diciendo que usted admita lo que él hace o que ella hace, pero lo que sí estoy diciendo es que entienda que hijo es hijo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esa hija es su hija? Hasta la muerte. ¿Qué le parece? Hijo es hijo hasta la muerte. Tremendo. Si usted se pone a pensar eso, quiere decir que usted debe luchar por su hijo hasta el último día para que haya una reconciliación. Porque hijo es hijo hasta la muerte. Vuelvo a recalcar por segunda o por tercera vez. No quiere decir que usted admita lo que ese hijo, esa hija hace malo, sino que usted va a ser un guerrero de la fe y a través de su influencia espiritual, de su testimonio, de su compromiso, va a lograr que su hijo, por el poder de Dios, vuelva a los pies de Cristo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Yo les contaba hace unas semanas que una vez supervisé un sector de Colombia de los pastores y había un pastor que antes había sido de un grupo violento. ¿Te acuerdan que les conté? Y él tenía al papá en otro grupo que era totalmente contrario. Y él buscaba al papá para matarlo. Buscaba al papá para matarlo, pero cuando él conoció a Cristo, ya no buscaba a su papá para matarlo, sino para reconciliarse con su papá. Hermanos, busquemos la reconciliación con los hijos. Pidámosle al Señor el momento para que usted pueda decirle, hijo, hija, pidámosle al Señor que nos dé sabiduría, porque es que no nos podemos entender, somos como el agua y el aceite. Usted dice una cosa, yo digo otra cosa y cada uno quiere ganar. Pidámosle a Dios que nos dé reconciliación, porque a través de esa reconciliación las maldiciones se van a ir en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos lo proclaman sobre su familia? Y usted va a declarar y decir, no, con mis hijos hay reconciliación. Con mis hijos nos volvemos el corazón y toda maldición se va y mis hijos van a servir al Señor. Tomamos esa palabra, la tomamos, pero esto también hay que guerrearlo. O sea, esto no se va a dar solo porque sí. Requiere que uno se disponga. Requiere que uno se meta con Dios para que Dios vaya cambiando las circunstancias, pero que se logre esa reconciliación. Entonces el primer punto, todo parte de los padres por su obediencia a Dios. Segundo, que Dios nos permita volver el corazón hacia esos hijos. No importa que esté en una situación. Yo estaba en Ocaña la semana pasada, yo les conté, me tocó predicar en el primer culto, o sea, eso fue así, salimos, tomamos una chalupa, tomamos un transporte por tierra y del transporte a la predicación prácticamente. Pero hablé sobre un tema de la familia, un refugio llamado familia, que yo lo compartí aquí también. Y entonces cuando hice un llamado a que oráramos, sentí de Dios que algunos de ellos tenían gente en la cárcel. Y preciso, por lo menos 2 personas dijeron, sí, mis hijos están en la cárcel.
Ahora, ¿qué tiene que hacer ese padre que su hijo está en esa situación? ¿Sepultarlo para siempre como hacen los judíos? ¿Sabe qué hacen los judíos cuando alguien se convierte a Cristo? Cuando un judío se hace cristiano y se bautiza, la familia judía le hacen un funeral. Escúcheme bien, le hacen un funeral, hacen un acto simbólico y le dicen: este fulanito ya se murió para nosotros. Lo desheredan y ya lo tienen como si no fuera nada. Dice: usted se murió para nosotros. Quizás eso es lo que usted ha hecho con ese hijo, con esa hija, pero es que su hijo no se ha muerto, su hijo todavía está vivo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a vencer en el nombre de Jesús. ¿Cuántos vamos a vencer en el nombre de Jesús? Bueno, ¿qué es el segundo aspecto? Tercer aspecto importante es que todo esto tiene que ver en un ambiente de intercesión. De intercesión. Es decir, no hay nada más poderoso que la oración. Entonces debemos nosotros ser personas de oración por nuestros hijos, ¿cierto que sí? Esto es muy importante. Ahora vemos, por ejemplo, el texto de Lamentaciones, capítulo 2, versículo 19. Eso está después de Jeremías, porque Jeremías fue el que escribió el libro de las Lamentaciones, o fue el autor y su secretario le ayudó a escribir. Bueno, ¿qué dice la palabra de Dios en ese texto? Levántate, da voces en la noche, al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor, alza tus manos a Él implorando por la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Orar por nuestros hijos para que Dios haga la obra. ¿Cuántos dicen amén? Pero lo primero que debemos orar es que ellos conozcan al Salvador. Y si ya lo conocen, que ellos se consagren al Salvador. ¿Quién es el Salvador y Señor? El Señor Jesucristo. Entonces esa oración: Señor, salva a estos hijos. Yo les estaba contando que en la última convención de la Panamericana, no sé si fue aquí o en una iglesia, en la última convención en Medellín nos enseñó un joven. ¿Sí les conté acá? ¿No les conté? Bueno, entonces les cuento. Nos enseñó a los pastores un joven que se llama Sergio Zapata, un teólogo. ¿Cuántos fueron a Medellín? Hermana María de los Ángeles estuvo, ¿cierto? ¿No estuvo? ¿Quién estuvo de ustedes? Hermano Osvaldo, los hermanos. Y este joven nos enseñó, un teólogo tremendo, joven. Pero yo me acordé de la mamá de él, porque la mamá de él se llama Delia y ella es cercana a la pastora Marta. Y ella oraba, tiene un ministerio que se llama Orando por los Hijos. Y resulta que cuando ese ministerio lo trajeron aquí a Bogotá hace unos años, ese Sergio estaba apartado del evangelio. Perdón, el hermano Sergio. Estaba apartado del evangelio. No seguía a Cristo, pero su mamá oraba por él. Y hoy ese teólogo Sergio nos enseña a los pastores. No, pero digan gloria a Dios, eso es tremendo. Usted sabe que es enseñarle a los pastores no es fácil. Pero él, ahora Dios lo ha capacitado. Pero hace unos años estaba lejos de Dios. Pero a través de la oración de sus padres, Dios lo salvó y ahora es un siervo del Señor. Entonces, por favor, tome esta palabra porque es verdad. Dice que el Señor no dejará de oír a aquellos que insisten de día y de noche, clamándole al Señor. Dice que se tardará en responderles, dice que no, sino que pronto les hará justicia. Es decir, que Dios escucha la oración de los padres. Dios escucha la oración de la mamá y del papá que oran por sus hijos y veremos la gloria de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer por esos hijos? Orar por ellos. Proclamar la palabra de Dios en la oración, reclamar las promesas de Dios en la oración y Dios los libertará. Mire Mateo capítulo 15, por favor, Mateo 15, versículo 21. Vamos a mirar allí la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: saliendo el Señor de allí,
se fue a una región de Tiro y de Sidón, a la región de Tiro y de Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y el Señor, bueno, hubo ahí un diálogo con esta mujer, pero al fin y al cabo, esa joven fue salva, fue libre, fue bendecida, porque esa mamá fue ante el Señor y le dijo: Señor, liberte a mi hija porque está poseída por el mismo diablo. Por favor, libértala. Por favor, hágalo. Y aunque el Señor le dijo: no está bien darle el pan de los hijos a los perrillos, ¿se acuerdan de eso? Pero ella dijo: yo puedo hacer lo que tú digas, Señor. Si tú dices que soy una perrilla, no importa, pero salva a mi hija. Y dice que eso le conmovió al Señor. No es que el Señor la tratara así, sino que ese era el contexto judío, que para los judíos un gentil, o sea, los que no son judíos, eran como perros. Y él dijo, lo que le quiso decir es: no, es que yo vengo primero a las ovejas de Israel. Yo vengo a liberar a Israel, usted es una pagana. Pero mire que cuando buscamos al Señor, no importa si es de Israel o no es de Israel, lo que importa es un corazón quebrantado en la presencia de Dios, al Señor Jesucristo, que hace milagros por nuestros hijos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar por ellos, clamar por ellos y decirle: Señor, salva a este hijo. Mire que hasta ataduras demoníacas tiene, hasta espíritus inmundos lo tienen poseído. Por favor, te ruego que tú lo salves. Te pido, Señor, que tú obres. Ore por la mañana, ore por la noche, por la tarde, haga vigilias, ayunos, clámele al Señor y usted me contará si es verdad o no. Dios lo liberará. Pero el secreto está en esa generación de padres, en nosotros, que estemos clamando a Dios y Dios se glorificará en ellos. Entonces recapitulemos este último punto. ¿Qué es lo que el Señor nos llama? Cierto que sí, es precisamente vivir para Dios. Segundo, volver el corazón a estos hijos. Y tercero, también podernos nosotros clamar por ellos. Y una última, y terminamos. Pero recordemos estas que son sencillas. Primero, ¿qué dijimos? Ayúdenme. Volvernos, ¿qué? Empezar a obedecer a Dios, primero. Segundo, volver el corazón a los hijos. Tercero, ¿qué? Clamar por ellos. ¿Lo volvemos a repetir? A ver, primero, ¿qué? Obediencia a Dios. Segundo, volver el corazón hacia nuestros hijos. Tercero, clamar por ellos. Y cuarto y último, bendecir a nuestros hijos. Bendecir a nuestros hijos. Ahora, ¿qué es lo que se espera de un padre? ¿Que bendiga o que maldiga a los hijos? ¿Qué se espera de ellos, los padres? Que bendigamos a los hijos. Pero ¿por qué muchas veces nosotros mismos somos los que los maldecimos? Y le decimos: a usted le va a ir mal y mire que se metió conmigo y ahora le va a pasar esto y le pasará aquello. ¿Cuántos han hecho eso? No, levante la mano. Y le vive diciendo: y le va a pasar esto. Y terrible, es decir, que en vez de bendecir, ¿qué hacemos? Maldecimos a nuestros hijos. Es decir, está bien, usted siente preocupación por su hijo, pero no lo maldiga. Más bien oremos por ellos, pidámosle que Dios los liberte. Pero mire que es importantísimo bendecir a los hijos. Esto es muy, pero muy importante. Cierto que sí. Mire en Génesis, y ya vamos a terminar. Estamos terminando, oren por mí, ya estamos terminando. Génesis 27. Génesis 27, versículo 38. Dice la palabra de Dios. Pero yo creo que antes de leamos Génesis 48, 9. Génesis 48, 9. Mire, amados hermanos, desde este día vamos a bendecir a nuestros hijos. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Quizás está en una situación complicada, pero usted va a decir: sí, hay situaciones complicadas, pero en el nombre de Jesucristo, mi hijo sale de esa crisis. Mi hija sale de esa crisis por el poder del Espíritu Santo. Lo bendigo en el nombre de Jesús y proclamo sobre él salvación,
proclamo sobre ella liberación, proclamo sobre él o ella el poder de Dios que lo va a libertar y lo va a sacar adelante. Anulo todo decreto satánico en el nombre de Jesús y declaro que la bendición de Jehová está sobre esta persona, sobre este hijo. Y mire que en el capítulo 48 de Génesis, versículo 19, dice la palabra de Dios. Génesis 48, 19, dice: mas su padre no quiso. No. A veces se le cruzan a uno los versículos, pero qué bueno que ustedes están muy atentos. Versículo 9, no 19. Y respondió José a su padre: son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: acércalos a mí y los bendeciré. ¿Cuál es el contexto? El contexto es que José se encuentra con su papá después de que se acuerda que lo habían vendido y que pasó una peripecia tremenda. Pero entonces ahora ya está con su anciano padre, cierto Jacob, y entonces Jacob ve a unos jóvenes, no sé si eran, parece ser niños, y les dice: ¿y estos quiénes son? Y entonces José dice: estos son los hijos que el Señor me ha dado. ¿Cuántos creen que es una bendición los hijos? Y entonces dice Jacob: tráigalos para acá que los quiero bendecir. ¿Sabe por qué? Porque la bendición de los padres y la bendición de los abuelos son muy importantes sobre los hijos. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Tome esto en el nombre de Jesús. Entonces le dice a su hijo: tráigalos, acérquelos, porque los voy a bendecir. Recuerde lo que vimos al principio: el Señor bendecía a los niños, los bendecía, y Él quiere que los padres, los abuelos, los bisabuelos bendigamos a esas generaciones, que colocamos nuestras manos sobre ellos, los bendigamos y pidamos el respaldo de Dios. Los patriarcas siempre bendecían a sus hijos, pedían que la bendición de Dios estuviera sobre ellos, la presencia de Dios estuviera, que fueran guardados, que Dios les diera victoria aún contra sus enemigos. Pero siempre los patriarcas bendijeron a sus hijos. Tú también tienes que hacerlo. Dígale que está a su lado: tú también tienes que hacerlo. A ver, dígale, predíquele. Amén. Desde este momento vamos a bendecirlos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Los vamos a bendecir. Y usted dice: ¿bendecirlo? Sí. ¿Por qué? Porque tú eres la autoridad espiritual para ellos. Amén. Bueno, entonces ya hemos leído este texto. Dice que Jacob bendijo a sus nietos. Digo: tráigalos, los voy a bendecir. Tremendo esto. Pero ahora vamos a capítulo 27 de Génesis. Cierto que sí. Y vemos aquí algo triste. Versículo 38 y versículo 41. Y Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una bendición? ¿No tienes más que una bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Versículo 41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre lo había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. ¿Cuál es el contexto de esto? Recuerda que Jacob recibió la bendición de su papá. ¿Cuántos estamos aquí? Jacob recibió la bendición de su papá. ¿Por qué? Porque Dios lo quiso así, la bendición del primogénito. Pero ¿qué pasó con Esaú? Vendió su primogenitura. ¿Por qué la vendió? Bueno, ya sabemos, por una comida, ¿cierto que sí? Pero llegó el momento en que de verdad iba a recibir la bendición, y Dios bendijo a Jacob. Y estaba Esaú ahí al lado y dice: padre, bendígame también a mí, bendígame. ¿No tiene otra bendición para mí? Bendígame también a mí. ¿Sabe por qué decía bendígame? Porque todos necesitamos la bendición de nuestros padres.
Y él dice, bendígame, bendígame, porque le faltaba esa bendición. Quizá algunos han tenido sufrimientos y sus padres no los bendijeron, pero recuerde que nuestro Padre Celestial nos ha bendecido. Somos bendecidos por Dios, pero ahora como padres tenemos que bendecir a los hijos, porque ellos anhelan la bendición de su papá. ¿Cuántos me están escuchando? Los hijos anhelan que su papá le diga, eres un siervo de Dios, serás un profeta a las naciones. ¿Cierto que sí? Que siempre que usted lo salude le diga, eres un siervo de Dios, un profeta a las naciones, eres un hombre lleno de la gloria de Dios. Ese debía ser el saludo de los padres, ¿cierto? No, ¿qué hubo? Hola, mijo. No, sino dígale, hola, profeta de Dios, apóstol del Señor Jesucristo. Yo le digo a mi hijo siempre, hola, apóstol, ¿cómo está, apóstol? ¿Por qué? Porque profetizo sobre él que es un siervo de Dios, que será una bendición. Cierto que sí, bendiga a esos hijos, bendigamos a nuestros hijos, porque de nuestra boca debe salir bendición, porque los hijos anhelan la bendición de sus padres. Ellos esperan que tú le digas, Dios está contigo, que tú coloques las manos sobre ellos y digas, a pesar de las circunstancias de la vida, el Señor te va a sacar en bendición, el Señor te va a sacar en victoria, que tú lo abraces o abraces a tu hija y le digas, hija, te amo con todo el corazón, y Dios te va a levantar y te va a bendecir y tú vas a ver la gloria de Dios. Sus hijos anhelan la bendición suya. Pero mire que el papá no lo bendijo. ¿Por qué? Porque la bendición era para el otro, pero le quedó un vacío tremendo, un desasosiego tremendo, porque todos necesitamos la bendición de nuestro Padre. Indudable de nuestro Padre Celestial, pero también de nuestros padres terrenales. ¿Cuánto anhela tu hijo que tú lo bendigas? ¿Cuánto anhela tu hija que no la vivas cantaleteando y reprochando, sino que la bendigas? Tus hijos necesitan la bendición tuya. Y mire que eso produjo en este hombre un vacío, un desasosiego y una amargura tan tremenda que dijo, un día mi papá se morirá, pero yo mataré a mi hermano. Porque la falta de esa bendición lo hizo una persona que quería matar a su hermano. Gracias a Dios que todos aquí somos bendecidos por el Padre Celestial. Diga, yo soy bendecido por mi Padre Celestial. No tenemos ese problema, tenemos la bendición de Dios. Pero Dios quiere que nosotros bendigamos a esos hijos que Dios nos ha dado.